Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. La semana antepasada nos quedamos en el capítulo 3 de Corintios. Por algunas situaciones, no se pudo ah, llevar a cabo la semana pasada, pero hoy vamos a continuar ya con Corintios 4. Y bueno, vamos a poner en primer lugar al Señor Espíritu Santo, así que vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor bendito, de volver a compartir esta palabra. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, Señor bendito. La pongo en sus manos y le pido que esta palabra sea de edificación, consolación y exhortación, Padre bendito, para su pueblo. Y Padre bendito, le doy gracias, Padre, porque este canal sigue creciendo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a ver hoy el capítulo 4. Y antes que continuar, les recuerdo que los miércoles a las 12 de la noche tenemos una cita para oración. El primer video que hicimos era explicativo, etcétera, y nos tardamos como una hora, pero va a ser en promedio de 20 minutos los videos que vamos a hacer, en donde vamos a llevar a cabo una enseñanza. Vamos a hacer una oración en el tema en el cual nos lleve por medio de la enseñanza, y oración de intercesión por las personas que estén enfermas, por alguna persona que necesite oración por alguna otra situación, cualquier tipo de situación. Y bueno, pues como una conexión en vivo, los que pongan en los comentarios peticiones de oración también, bueno, vamos a estar orando por las peticiones de oración que aparezcan en la caja de comentarios en el momento del video. Bueno, pues vamos a empezar la lectura, y vamos a empezar capítulo 4. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Corintios: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier otro tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, porque el que me juzga es el Señor. O sea, está diciendo Pablo: no soy perfecto, obviamente tengo mis errores, situaciones, pero no me preocupa realmente cómo me juzguen los demás, o no me preocupa juzgarme a mí mismo. Él espera que el Señor vea su comportamiento. Por tanto, dice: no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz todas las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, o lo que corresponda. En este caso, respecto a la forma de cómo se haya manejado, más aún cuando él está hablando de los administradores de los misterios de Dios y de los servidores. Que cada administrador se ha hallado fiel, dice la escritura, fiel. Imagínense una persona que es administrador y no es fiel. Y bueno, vamos a ver qué tan importante es esto en el siguiente video, donde vamos a hablar de las cosas que odia el Señor. Y muchos piensan que Dios no puede odiar porque es amor. Bueno, sí hay cosas que odia, y ahí vamos a verlo. Versículo 6: esto, hermanos, lo he aplicado en el sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, hay muchos que se sienten más que otros, que miran en el hombro, y vamos a ver precisamente ese va a ser el desarrollo del tema del siguiente video. No vamos a hablar de las personas soberbias, orgullosas. Y dice: ¿qué tienes que no recibiste? ¿Por qué te sientes mucho o te jactas como si no lo hubieras recibido? Muchos piensan que las bendiciones que tienen, los logros que tienen, ha sido gracias a sí mismo. El mundo dice yo, primero yo, luego yo y hasta el último yo. Y ya se sienten saciados. Lo peor de todo es que también en el cristianismo ya se está inundando ese tipo de mente. Y vemos que en el primer siglo había ese tipo de mentalidad que estaba ingresando a la iglesia. Por eso Pablo llama la atención a los corintios: ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciarlos a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed y andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos, y cuando somos perseguidos, lo soportamos.
Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho del mundo. Pablo podía decir esto con toda confianza. Dice, nos agotamos trabajando con nuestras manos, porque Pablo, a pesar de que trabajaba para el ministerio, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de ganarse su dinero y obviamente de ofrendar al ministerio. El dinero que él recibía de las ofrendas lo repartía en donde había necesidad, no se lo quedaba. Entonces, él tenía toda la tranquilidad de decir, yo trabajo con mis manos, yo me gano lo que tengo, yo no tengo, nadie puede decir que yo le estoy quitando. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, sin embargo, en la iglesia también se han metido los que quieren dividir, ¿no? Y eso no es a lo que nos mandó el Señor, y de eso también va a hablar el siguiente tema. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho del mundo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí hay un punto bien importante, porque si bien una escritura dice no llaméis a nadie padre en el cielo o en la tierra, está hablando en el sentido de manejar como a Dios, cuando le decimos padre a Dios, pero tenemos a alguien que nos guía y que es como un padre físico, y es el padre espiritual el cual nos guía, y el Espíritu Santo nos muestra quién es ese padre. Y dice Pablo, si fuera pecado esto, porque muchos dicen que no es correcto, pues entonces Pablo hubiera estado en pecado, porque él estaba diciendo, hijos míos amados, y dice, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Era el padre espiritual de mucha gente. Conocemos a Timoteo, Tito, etcétera, Filemón también, y el esclavo de Filemón, eran el que fue esclavo de Filemón, eran hijos de Pablo, espirituales. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. O sea, yo los engendré, vean cómo vivo, no solamente cómo hablo. Por eso es bien importante, muchos cristianos a fuerza quieren estar compartiendo el evangelio, compartir la fe, pero ¿qué hay de su vida? O sea, finalmente sí es verdad que el cristiano no es perfecto, y también el no cristiano siempre se jacta de decir, mira, te vi haciendo esto, mira, estás haciendo lo otro. Pues sí, en verdad no somos perfectos, pero la diferencia es que nos ponemos a cuentas con Dios y estamos esforzándonos por hacer una transformación. Es lo que hace la diferencia, pero finalmente tiene que verse que empieza a haber un cambio, que sí hay un cambio, que empezamos a crecer en Cristo, que hay una transformación, se tiene que notar en este aspecto. Entonces, dice, pero y algunos están arrogantes. Dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor. Ya hablábamos de Timoteo, un hijo espiritual de Pablo, y que tenía toda la seguridad de que era fiel a las enseñanzas que le había llevado. Y él los recordará mis caminos, los caminos de Cristo. Tal como enseño en todas partes en cada iglesia, era la confianza que tenía Pablo, de que sabía que estaba mandando a alguien que realmente había seguido su ejemplo. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no fuera a ir a verlos, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Se sienten mucho, pues quiero que se vea. O sea, no nada más es de que hablen, que hay muchos que se les da por hablar mucho y que se sienten mucho, pues a ver, que lo muestren con hechos, con el respaldo de Dios, con poder del Espíritu Santo en su vida. Y si no, pues entonces no tienen nada que decir, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este es el punto. Pablo no quería ir a los corintios, amaba a los corintios, eran hijos espirituales, esa iglesia era un hijo espiritual de Pablo, y finalmente no quería, pues el padre nunca quiere estar maltratando a los hijos, les llama la atención una y otra vez en paz, y ya entonces es cuando se pone duro, y finalmente un duro con amor, y después vuelve a ser amoroso, no se tiene que quedar y permanecer en el enojo. Y eso era Pablo lo que quería con Corinto. Dice, quieren que vaya con mansedumbre, quieren que vaya con vara. Capítulo 5. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad que tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, alguien se había casado con la esposa de su papá. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido para que el que de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Aquí ya no habla solamente de rechazarlo, sino de expulsarle de la iglesia. Hay dos cosas diferentes. Cuando alguien está
en pecado y se le disciplina. Y cuando alguien ya se le habló una y otra vez y persiste en su pecado y no quiere entender y ha llegado a niveles en donde ya no hay pecados que no pueden ser de salvación y tienen que ser expulsados de la iglesia. Y dice, ya debería de haber sido expulsado. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura. La levadura, saben los que hacen repostería, que es precisamente lo que se pone para que pueda inflar el pan. Infla el pan, está lleno de aire, y entonces, pues, ¿de qué nos está hablando? Una persona que se infatúa en sí misma, se hincha en sí misma y se siente mucho y nos lleva a sentirnos mucho. Dice, de esa levadura está hablando. Y finalmente el pan, pues puede estar muy inflado, pero sigue pesando lo mismo que cuando no había inflado, como si lo hubieran hecho sin levadura. Entonces, de nada sirve. Y dice, que seáis masa nueva sin levadura. O sea, limpiar la levadura vieja, límpiense, quítense todo eso que estorba y que no es nada. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a gente inmoral de este mundo, a los avaros, estafadores, idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Aquí ese es el punto importante. Precisamente hay otra escritura donde dice, ¿cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si nadie les predica? Ese es el punto. El religioso normalmente llega a los trabajos y empieza duro a pegarle a la gente porque están en pecado, porque son pecadores, porque él no es pecador. Y la gente se empieza a hartar. O sea, él está hablando un buen consejo, pero su actitud es incorrecta. Y entonces la gente lo empieza a rechazar, lo empieza a alejar, ya no quieren estar con él, lo ven como religioso. Él también es una persona que, escucha que están diciendo groserías y se aleja y les dice, no, es que no debes decir groserías. No tienen el Espíritu Santo. Aunque no lo digan enfrente de ti, lo van a seguir diciendo porque es su forma de vivir. ¿De qué diferencia hay? No tienen que cambiar para ti, tienen que cambiar para el Señor. Y si a ti te alejan, ¿cómo vas a influir tú de manera correcta con esas personas? Entonces, a esto se está refiriendo Pablo. Dice, en mi carta se escribe que no anduvierais en compañía de personas inmorales, pero no de la gente del mundo, porque para salir tendríamos que salir del mundo, porque no hay uno solo que no peque, si ya vimos que hasta los cristianos pecan. Pero él está hablando de los inmorales, avaros, estafadores, idólatras de la iglesia. Dice, sino que en efecto se escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. O sea, con los de afuera podemos convivir y obviamente se trata para que nosotros seamos los que influyamos correctamente en su vida, para que les compartamos de la fe. Si somos influidos por ellos, de nada sirvió. Y entonces, pues yo creo que ni íbamos con la convicción, sino que íbamos con el pretexto para también hacer lo malo, y no íbamos guiados por el Espíritu Santo ni respaldados por él. Entonces no podemos ir de esa manera, pero tampoco podemos rechazar a la gente. Muchos en este aspecto, los homosexuales dicen que nosotros somos homofóbicos, y muchos cristianos en realidad sí rechazan al homosexual, pero la realidad es que como si precisamente tenemos la actitud de alejarlos, ¿cómo van a creer? Entonces yo tengo que tener una amistad con ellos, acercarme para poderles compartir de la fe y que ellos puedan creer en Cristo. O sea, lo importante es su salvación. Y cuando vemos la lista de pecados en Gálatas, no es el primero, sino el sexto pecado del que él habla, y está hablando de otros tantos pecados, Señor, y si estuvieran en un momento dado, no está diciendo la palabra que así sea, pero fuera por prioridades, entonces habrían pecados peores si fuera por prioridades. Y cuando estamos hablando de que no hay uno solo que no peque, ¿por qué el cristiano puede tener amistad con un borracho, con un avaro, con un estafador, con un soberbio, y puede acercarse y quererle compartir, y porque a un homosexual no? Entonces es hacer acepción de personas. Aquí está explicando Pablo que
no es con la gente del mundo con la que nos tenemos que alejar, al contrario, tenemos que hacer puentes, amistades, para que ellos conozcan algo diferente y puedan aceptar eso que es mejor para ellos. Dice el 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra, difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. O sea, con los que diciéndose cristianos siguen viviendo como si no lo fueran, con esos son los que nos tenemos que alejar. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Yo no voy a juzgarlos, yo voy a llevarles a Cristo a su corazón. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad entre vosotros al malvado. Al que esté en la iglesia y que diciéndose cristiano y hace todas este tipo de cosas o alguna, es del que nos tenemos que alejar, no del que no es cristiano y que necesita de Cristo. Y que nosotros somos el único medio quizás que pueda tener a Cristo en su corazón. 6. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar a los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, eso ya es un fallo entre vosotros, el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. Que un cristiano esté demandando a otro cristiano en lugares seculares, ¿no? Finalmente. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aclaramos, está hablando otra vez hacia atrás Pablo. Obviamente no van a heredar el reino de Dios, pero tenemos que hacer puentes para que se conviertan. No tienen al Espíritu Santo, no lo conocen. Lo que necesitan es conocer al Espíritu Santo, no decirles que están mal delante de Dios o que Dios los odia o que no los quiere o que los rechaza. Eso es una tontería, sino que precisamente está hablando y está reprendiendo a la iglesia de Corintio. La escritura está hecha no para el pagano, sino para el cristiano, para el Hijo de Dios. Si dice, no nos dejéis engañar, ni los morales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Los que sigan siendo, los que ya en la iglesia sean. Pero dice el 11, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados. Eras tiempo pasado, nueva carne, nueva criatura, dejaste de serlo, tienes que dejar de serlo y vivir de una manera. Fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y obviamente los que hacen esas cosas, pero que les compartes de la fe, tienen un encuentro con Cristo y cambian, obviamente que son salvos. Porque dice, eso erais alguno de nosotros. Si realmente no fueran a entrar los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, ni los difamadores, nadie entraría al cielo, porque todos hemos hecho eso. La diferencia dice, pero muchos eran eso. Y los que aún lo son, que no son cristianos, tienen esa oportunidad de tener un encuentro con Cristo. Pero el que ya es cristiano y sigue siéndolo es el que ya no hay más oportunidad para él, más oportunidad de perdón, dice Santiago. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejé de dominar por ninguna. Y la otra escritura donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, se ha tergiversado y se ha sacado de contexto, porque el contexto nos explica bien a bien y no solamente el que no quiere ver es el ciego que no entiende lo que realmente quiere decir la escritura. Dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, no hay nada que Dios me prohíba. Como hijo de Dios yo ya no tengo nada prohibido, pero no todo es de provecho. Yo tengo que entender qué me sirve a mí para mi crecimiento, para estar bien con Dios, para que Dios no se aleje de mí, para yo poder estar en la cobertura de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, yo tengo permitido todo, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él.
Huid de la fornicación. Todos los demás pecados de un hombre que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, vemos aquí, dice la Escritura, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vemos la pureza que tenía que tener el templo, el único templo que fue permitido, construido en Israel, que cayó 2 veces y que se quiere construir por tercera vez, pero para cumplimiento de la Escritura. Y ese fue el único templo autorizado por Dios. Obviamente hoy no hay templos humanos. Es un error decir que yo voy al templo, porque no es templo. No, Dios no ha permitido. El único templo que permitió fue el de Jerusalén. Cuando los judíos empezaron a reunir sin templo, le pusieron a los lugares donde se reunían sinagoga, y sinagoga quiere decir casa de oración. Los judíos tampoco se reúnen en templos porque saben que el único templo permitido era el de Jerusalén. Entonces los cristianos no vamos a un templo. Jesús mismo dijo también: mi casa será llamada casa de oración. A donde nosotros nos reunimos es en una casa de oración, no es un templo. Es un lugar de oración, es un lugar para estar reunidos, para estar oyendo la palabra, y es lo mismo que hacen los judíos. Es una casa de oración. Nosotros vamos a una casa de oración, y el templo que hoy está permitido en el Señor es el que yo construyo en mi corazón. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no puedo ensuciarlo. Cuando el que iba a expiar el pecado, el sacerdote que entraba a expiar el pecado una vez al año del pueblo, iba en pecado, moría y tenía que ser sacado con una cadena que iba amarrada previamente para este efecto. Si estaba en pecado, iba a morir, iba a salir. Dios no permite que haya pecado donde Él está. Si Dios está en mi corazón, no puedo pecar, no debo de hacerlo. Entonces, cuando yo peco contra mi propio cuerpo, ensucio mi cuerpo. Estoy compartiendo. Si yo me meto con una prostituta, a lo que quiere decir precisamente aquí que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, es las maldiciones que yo pueda traer las comparto con ellas, porque somos un solo cuerpo, y las maldiciones que ella tenga las va a compartir conmigo. O sea, yo voy a traerme maldiciones de una prostituta, y si la prostituta atrajo maldiciones de los hombres con los que se metió, imagínense la cantidad de maldiciones que estoy atrayendo a mi cuerpo. Eso también sucede en el aspecto de una persona que a lo mejor puede ser hasta cierto punto. De hecho, hay una canción mundana que dice que soy casi fiel. Entonces, ese casi fiel, pues dice que no es tan fiel. Y al no ser tan fiel, pues con las pocas personas con las que se haya metido, pues atrajo esa maldición, y con la persona con la que vive le está compartiendo esas maldiciones. Entonces, precisamente ese es el punto. Por eso dice, el cuerpo no es para fornicación, es para el Señor, del Señor para el cuerpo. Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Mi cuerpo es miembro de Cristo, no puedo usarlo de otra manera. El que peca fuera del cuerpo, obviamente es pecado, pero el que peca dentro del cuerpo contra de su propio cuerpo, peca contra del templo de Cristo, y obviamente está ensuciando el templo de Dios. Por eso dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. La sangre de Cristo es lo que vale tu vida, tu cuerpo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no puedo estar glorificando a Dios en mi espíritu, alabando, orando, diciéndole a Dios cuánto lo amo, y en mi cuerpo estar diciendo malas palabras, ofendiendo, emborrachándome, teniendo adulterio, y en este punto fornicación, que es lo peor. Y obviamente adulterio, tener fuera del matrimonio cualquier tipo de relación, es fornicación. Así que estamos hablando de eso. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Vamos a continuar la próxima semana con la lectura de la Biblia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por lo que hemos aprendido, por lo que hemos leído, por lo que usted nos está llamando a hacer, Padre bendito. Realmente le pido que esta palabra, dice la Escritura, que no regresa vacía, Padre bendito, sino que cumple su propósito, Padre. Quizá la semilla hoy no esté creciendo en muchas personas que puedan escuchar esta palabra, pero si alguien la escuchó, yo declaro que tarde o temprano empezará a germinar esa semilla, crecerá y dará fruto al 100 por 1, Padre bendito.
Por eso, Padre, le pido que este canal siga siendo compartido para que alcancen muchas personas y quizás muchos no lo vean en el momento del estreno, pero quizás pasen años y alguien se encuentre con ese video en algún momento dado y lo va a ver. Es como cuando nosotros encontramos algún video de Marcos Witt cuando empezaba, ahora lo veo y alabo con esa canción al Señor. Y así mismo, Jaime Murrell, él ya se nos adelantó, él está con usted, Padre bendito, él ya se ganó su corona, pero podemos seguir viendo los videos donde él está cantando y seguimos siendo alimentados, Padre bendito. Así que yo declaro que así mismo, Señor, usted permitirá que en el futuro alguien vea esto y sea de bendición también, y que la semilla en el tiempo correcto, en el tiempo en el que él lo necesitaba, sea sembrada y después va a dar fruto al 100 por 1. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que ven este canal en su nombre, Señor bendito, y todo esto lo oro en su nombre, Padre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues estamos, como siempre, expectantes de sus comentarios, que puedan regalarnos un comentario en la caja de comentarios. Les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan tener la bendición. Gracias por seguir prefiriendo este canal. Gracias porque le doy gloria a Dios, porque en una semana veo que 8 personas se suscribieron y eso es una gran bendición. El último video de oración, el primero lo habían visto pocas personas, pero el último hasta que yo chequé, 49 personas lo han visto, y espero que muchas más, porque es una bendición. Y 7 por 7, 49 es un número, el número 7 es número de perfección, y 7 veces 7 pues indica que el Señor está cubriendo este canal. Gracias, que eso es Dios va a hacer que fluya la bendición de una manera poderosa, y yo sé que es para ti esta palabra. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.